Ahí estaba yo, con mis 67 años, sentada en esa mesa del restaurante más caro de la ciudad, viendo cómo la cuenta de $8,000 temblaba en mis manos arrugadas. Mis propios hijos acababan de desaparecer como fantasmas, dejándome sola con mis 2 nietos menores y esa cifra que representaba más de 3 meses de mi pensión. El mesero me miraba con impaciencia mientras Francisco, mi nieto de 16 años, bajaba la cabeza avergonzado y Esther, de 14, se mordía el labio tratando de no llorar. Afuera, podía escuchar las carcajadas de mi familia, riéndose de la broma más cruel que me habían hecho en toda mi vida. Pero lo que no sabían es que esa noche no iba a ser la última vez que me humillaran. Iba a ser la primera vez que yo les demostraría de que estaba hecha Lilia Hernández. Mi venganza fue más amarga de lo que jamás imaginaron. Me llamo Lilia y tengo 67 años de pura lucha. Enviudé hace 12 años cuando Miguel murió de un infarto, dejándome sola con una pensión miserable y 2 hijos adultos que nunca aprendieron a ser responsables. Verónica, mi hija de 45 años, trabaja en una oficina del gobierno pero siempre está sin dinero, gastando todo en ropa y salidas con amigas. Roberto, mi hijo de 42 años, se casó con Carmen hace 15 años y tienen a Esther. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando los nietos necesitaron estabilidad, ¿adivinen quién terminó criándolos? Yo, la abuela que supuestamente solo debería mimarlos los domingos. Francisco vive conmigo desde que tenía 8 años porque Verónica decidió que ser madre soltera era demasiado complicado. Esther llega a mi casa todas las tardes después del colegio porque Roberto y Carmen trabajan hasta tarde. O eso dicen. La verdad es que prefieren sus vidas sin responsabilidades mientras yo me encargo de las tareas, de llevarlos al médico, de comprarles útiles escolares con mi pensión que apenas alcanza. Soy la madre que nunca tuvieron y la abuela que nunca merecieron. Vivo en una casita pequeña en las afueras de la ciudad, con 2 dormitorios que divido con Francisco y Esther cuando se queda a dormir. Mi sala tiene un sofá viejo pero cómodo donde nos sentamos todas las noches a ver televisión después de hacer las tareas. Mi cocina es pequeña, pero ahí preparo las comidas que mis hijos ya no saben cocinar para sus propios hijos. Mi jardín trasero tiene algunas plantas que cuido con cariño porque son lo único que verdaderamente me pertenece en esta vida. Económicamente, vivo al límite. Mi pensión de viuda es de $600 al mes. Pago 200 de renta, 100 de servicios básicos, y el resto se va en comida, medicinas y los gastos de los nietos. No tengo lujos, no tengo caprichos, no tengo vida social. Mi único placer es ver crecer a Francisco y Esther, darles el amor que sus propios padres les niegan. Pero ellos no lo ven así. Para Verónica y Roberto, yo soy la abuela disponible, la que siempre dice que sí, la que nunca se queja. Emocionalmente estoy agotada. Hay noches en las que me acuesto y lloro en silencio, preguntándome qué hice mal como madre para criar hijos tan egoístas. Me siento invisible, usada, como un mueble más en sus vidas. Cuando necesitan algo, ahí está Lilia. Cuando quieren diversión, ahí está Lilia cuidando a los niños. Pero cuando se trata de reconocimiento, de respeto, de cariño genuino, Lilia no existe. La soledad me está matando lentamente. Miguel era mi compañero, mi confidente, el único que me valoraba. Desde que murió, siento que vivo en automático, cumpliendo roles que otros me impusieron. Madre, abuela, cuidadora, pero nunca simplemente Lilia, la mujer que tiene sueños, deseos, que merece ser feliz. Mis únicas amigas son las vecinas del barrio, mujeres como yo que entienden la carga de ser las matriarcas invisibles de familias desagradecidas. Con ellas puedo quejarme, puedo ser honesta sobre mi frustración, pero siempre termino defendiendo a mis hijos porque, al final del día, son mi sangre. O eso creía hasta esa noche en el restaurante. La vulnerabilidad que siento es profunda. Tengo miedo de quedarme completamente sola, de que un día Francisco y Esther crezcan y se vayan, y yo me quede sin nada ni nadie. Por eso aguanto, por eso sonrío cuando debo gritar, por eso digo que sí cuando debo decir no. Porque en el fondo, temo que si dejo de ser útil, dejaré de existir para ellos completamente. Pero esa noche, sentada con esa cuenta de $8,000 en las manos y escuchando las risas crueles de afuera, algo cambió dentro de mí para siempre. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando Verónica llegó a mi casa con esa sonrisa falsa que siempre usa cuando quiere algo. Llevaba un vestido rojo que se veía caro, demasiado caro para alguien que siempre me pide dinero prestado. Se sentó en mi sofá viejo y comenzó con su actuación de hija cariñosa.
Mami, tengo una sorpresa para ti, me dijo mientras jugaba con su cabello recién teñido. ¿Te acuerdas que el mes que viene cumple 50 años de haber empezado a trabajar? Claro que me acordaba. Había comenzado a trabajar de mesera a los 17 años en un pequeño café del centro, mucho antes de casarme con Miguel. Trabajé toda mi vida hasta jubilarme hace 5 años. Roberto, Carmen y yo queremos celebrarte, continuó con esa voz melosa que usaba cuando era niña y quería convencerme de algo. Queremos llevarte al Bella Vista, ese restaurante elegante del centro. Será nuestra forma de agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Las palabras sonaban hermosas, pero había algo en sus ojos que no me convencía del todo. Bella Vista era el restaurante más exclusivo de la ciudad, el lugar donde iban los políticos y empresarios importantes. Yo había pasado por la puerta muchas veces, pero nunca había entrado. Los precios que veía en las reseñas online eran astronómicos. Un plato principal costaba lo que yo gastaba en comida durante una semana entera. No es necesario, mija, le dije automáticamente. Con que vengan a visitarme más seguido me conformo. Pero Verónica insistió, me abrazó, me dijo que yo me merecía algo especial después de tanto sacrificio. Me habló de lo mucho que me querían, de cómo Roberto había estado ahorrando especialmente para esta cena, de cómo Carmen había sugerido la idea porque admiraba mi fortaleza. Durante esos días previos a la cena, noté señales extrañas que debía haber tomado en serio. Roberto vino a visitarme y me preguntó cuánto dinero tenía en mi cuenta de ahorros. Solo por curiosidad, mami, para saber si necesitas algo, me dijo. Le mentí y le dije que tenía muy poco, cuando en realidad tenía mis ahorros de emergencia, $3,000 que había guardado durante años sacrificando hasta el último centavo. Carmen me llamó por teléfono y comenzó a hacer preguntas raras sobre mi tarjeta de crédito. ¿Tienes buen límite, suegra? Es que estoy pensando en sacar una igual que la tuya. En ese momento me pareció una conversación normal, pero ahora entiendo que estaban midiendo mi capacidad económica. Verónica trajo a Francisco y Esther a casa más seguido de lo normal esa semana. Para que pasen tiempo con la abuela antes de la cena especial, decía. Pero yo notaba cómo ella revisaba mis cosas, cómo miraba mis documentos bancarios que a veces dejaba sobre la mesa de la cocina. Una vez la encontré husmeando en el cajón donde guardo mis papeles importantes. El día de la cena, Verónica llegó temprano para ayudarme a arreglarme. Me trajo un vestido dorado que según ella había comprado especialmente para mí. Te vas a ver hermosa, mami. Esta noche eres la reina de la familia. Me ayudó a maquillarme y me peinó el cabello. Por primera vez en años, me sentí especial, importante, querida. Mientras me arreglaba, Verónica seguía hablando de lo emocionados que estaban todos. Roberto reservó la mesa más bonita del restaurante. Carmen eligió el vino. Francisco y Esther están súper contentos de pasar una noche elegante contigo. Cada palabra que salía de su boca era como miel, pero había algo venenoso debajo de tanta dulzura. ¿Segura que pueden pagar un lugar tan caro?, le pregunté mientras me ponía los aretes que Miguel me había regalado para nuestro 20º aniversario. Ay mami, no te preocupes por eso. Esta noche nosotros nos encargamos de todo. Tú solo disfruta y déjate consentir. Llegamos al restaurante en el auto de Roberto. Era un lugar impresionante, con manteles blancos, cristalería fina y camareros vestidos de traje. Me sentía como una extraña en mi propio vestido dorado, pero también emocionada. ¿Cuándo había sido la última vez que mi familia me había tratado así? La mesa estaba perfecta, con vista a la ciudad iluminada. Roberto había pedido flores. Había globos que decían «Felicidades, Lilia». Carmen me abrazó y me dijo lo orgullosa que estaba de tenerme como suegra. Francisco y Esther sonreían y me tomaban fotos. Por un momento, pensé que tal vez me había equivocado con mis hijos. Tal vez si me querían, tal vez si me valoraban. Pero entonces comenzaron a llegar los platos. Roberto pidió la langosta más cara del menú. Carmen ordenó el filete de Wagyu. Verónica quiso el salmón con trufa. Todos pidieron vinos importados, cócteles especiales, aperitivos que costaban más que mi compra semanal del supermercado. Cuando yo traté de pedir algo sencillo, insistieron en que pidiera lo mismo que ellos. Esta noche no se escatima en nada, mami, me decía Roberto mientras alzaba su copa de vino de $200. Te lo mereces todo. Y yo, ingenua, me dejé convencer.
Pedí la cena más cara de mi vida, pensando que mis hijos por fin me estaban dando el lugar que merecía en sus corazones. Durante la cena, me colmaron de atenciones. Me contaron anécdotas de cuando eran pequeños, me agradecieron por haberlos criado sola después de la muerte de Miguel, me dijeron que era la mejor madre del mundo. Francisco y Esther me abrazaban constantemente, me decían que era la abuela más cool del universo. Pero yo empecé a notar detalles extraños. Verónica y Roberto se miraban de una manera particular cuando pensaban que yo no los veía. Carmen sonreía demasiado, como forzadamente. Los niños parecían nerviosos, como si supieran algo que yo ignoraba. Había una tensión en el aire que no lograba identificar. Cuando llegaron los postres, Roberto se levantó y dio un brindis. Por nuestra madre, por la mujer más fuerte que conocemos, por la abuela que ha sacrificado todo por nosotros. Todos brindaron, me aplaudieron, me besaron. En ese momento me sentí la mujer más feliz del mundo. Finalmente, después de tantos años, mi familia me reconocía. Pero entonces llegó el momento que cambiaría mi vida para siempre. El mesero se acercó con la cuenta y la dejó en el centro de la mesa. El mesero dejó la cuenta sobre la mesa con una sonrisa profesional y se retiró discretamente. El papel blanco reposaba ahí como una bomba a punto de explotar, pero nadie se movía para tomarlo. Por primera vez en toda la noche, la mesa se quedó completamente en silencio. Roberto dejó de sonreír, Carmen comenzó a jugar nerviosa con su servilleta, y Verónica miraba hacia otro lado como si algo en la pared fuera fascinante. ¿Y bien?, pregunté con una sonrisa inocente. ¿Quién va a revisar cuánto gastamos en esta celebración tan hermosa? Mi voz sonaba alegre, pero por dentro comenzaba a sentir una extraña inquietud. Había algo en el ambiente que no encajaba con la felicidad de los últimos minutos. Roberto carraspeó y miró a Verónica. Verónica miró a Carmen. Carmen miró su reloj como si tuviera prisa por irse. Nadie quería tocar esa cuenta. Francisco y Esther se miraron entre ellos con expresiones que no logré descifrar. Era como si todos supieran algo que yo desconocía por completo. Mami, comenzó Verónica con una voz diferente, más tensa. La verdad es que... Se detuvo a mitad de la frase y miró nuevamente a Roberto, como pidiendo ayuda. Mi hijo, el que había brindado por mí hace 5 minutos, ahora no podía ni mirarme a los ojos. Algo frío comenzó a instalarse en mi estómago. Tomé la cuenta con manos temblorosas y vi la cifra que cambiaría mi percepción de mi familia para siempre. $8,600 con 40 centavos. $8,000. Leí la cifra 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Era más dinero del que yo veía junto en todo un año. Debe ser un error, murmuré, sintiendo cómo se me secaba la boca. Esto no puede ser correcto. Pero cuando revisé los detalles, vi cada plato que habíamos ordenado, cada botella de vino, cada cóctel, cada postre. Las langostas de Roberto costaban $300 cada una y había pedido 2. El vino que Carmen había elegido costaba $500 la botella, y habíamos tomado 3. Los aperitivos que Verónica insistió en pedir sumaban más de $1,000. Bueno, dije tratando de mantener la calma, creo que entre todos podemos. Pero cuando levanté la vista, noté que Roberto estaba revisando su teléfono con cara de preocupación fingida. Carmen se había puesto pálida de repente. Verónica se tocaba la frente como si le doliera la cabeza. «Ay no, mami», dijo Roberto de repente. «Me está llamando mi jefe. Es una emergencia del trabajo. Tengo que salir un momento a contestar». Se levantó de la mesa con el teléfono en la mano, pero antes de irse me miró con una expresión que jamás olvidaré. No era preocupación por el trabajo. Era la mirada de alguien que está a punto de escapar. «Yo voy contigo», dijo Carmen inmediatamente, levantándose también. «Necesito tomar aire fresco. El vino me mareó un poco». Su actuación era tan mala que daba vergüenza ajena, pero en ese momento yo todavía no quería creer lo que estaba pasando. Verónica se quedó sentada conmigo, pero comenzó a rebuscar en su bolsa con desesperación. «Ay, Dios mío, mami, no encuentro mi billetera. Creo que se me quedó en el auto. Voy rápido por ella, ¿sí? No tardo nada». Sus manos temblaban mientras fingía buscar algo que claramente no estaba ahí. «Pero esperen», les grité. «¿Cómo van a irse todos? ¿Quién va a pagar la cuenta?». Pero Verónica ya estaba caminando hacia la salida,
siguiendo a Roberto y Carmen, que habían desaparecido misteriosamente por la puerta principal del restaurante. Francisco y Esther se quedaron sentados conmigo, con los ojos muy abiertos y caras de susto. «Abuela», murmuró Francisco, «¿qué está pasando?». Esther se acercó más a mí y me tomó de la mano. «¿Por qué se fueron todos?». En sus voces había una mezcla de confusión y terror que me partió el corazón. Esperé 5 minutos. 10 minutos. 15 minutos. Verónica no regresaba con su supuesta billetera. Roberto no terminaba su supuesta llamada de emergencia. Carmen no se recuperaba de su supuesto mareo. El mesero comenzó a mirarme con impaciencia desde la distancia. Otros comensales empezaron a voltear hacia nuestra mesa, notando que algo extraño estaba sucediendo. Fue entonces cuando la realidad me golpeó como un balde de agua helada. Mi familia me había abandonado. Me habían tendido una trampa perfecta, elaborada, cruel. Me habían invitado a cenar, me habían llenado de halagos y cariño falso, me habían hecho pedir la comida más cara del menú, y luego habían huido como ladrones en la noche, dejándome sola con una cuenta que representaba más de 1 año de mi pensión. Me levanté temblorosa y caminé hacia la entrada del restaurante. Desde la puerta de cristal pude ver la calle vacía. No había rastro del auto de Roberto. No había rastro de mi familia. Pero sí pude escuchar algo que me heló la sangre. Risas. Risas fuertes, carcajadas, como si alguien acabara de contar el chiste más divertido del mundo. Caminé hacia el sonido y los encontré. Estaban todos escondidos detrás de un auto estacionado al otro lado de la calle. Roberto se reía tanto que tenía lágrimas en los ojos. Carmen se sostenía el estómago de la risa. Verónica aplaudía como si acabara de ver la mejor comedia de su vida. «¿Vieron la cara que puso cuando vio la cuenta?», decía Roberto entre carcajadas. Por un momento pensé que se iba a desmayar. Carmen asintió con malicia, y cuando todos empezamos a irnos, se veía tan perdida, tan patética. Verónica agregó con crueldad: «Lo mejor es que ahora tendrá que gastar todos sus ahorros». Ya era hora de que esa tacaña aflojara el dinero. Los escuché hablar de mí como si fuera un experimento, como si fuera una broma, como si yo no fuera su madre sino su víctima. Hablaban de cómo habían planeado todo durante semanas, de cómo habían elegido el restaurante más caro para darme una lección, de cómo era divertido ver a la vieja avara tener que pagar por fin una cuenta grande. «¿Y si no tienes suficiente dinero?», preguntó Carmen con una sonrisa malévola. «Mejor», respondió Verónica, «así aprende a no ser tan miserable con nosotros. Siempre diciéndonos que no tiene dinero cuando sabemos que tiene sus ahorritos guardados». Roberto remató con la frase que me destruyó: «Al fin esa vieja tacaña va a servir para algo útil». Nosotros comimos como reyes y ella pagó la cuenta. Perfecto. Regresé al restaurante caminando como zombi. Francisco y Esther me miraron con ojos llenos de lágrimas. «Abuela», me susurró Francisco, «escuchamos lo que dijeron afuera. Lo sentimos mucho». Esther lloraba en silencio, avergonzada de lo que habían hecho sus padres. El mesero se acercó con la cuenta nuevamente, esta vez con menos paciencia. «Señora, va a necesitar más tiempo». Su tono era educado pero firme. Otros empleados del restaurante comenzaron a mirarnos. Sentí las miradas de los demás comensales. La humillación era completa. Ahí estaba yo, una mujer de 67 años, abandonada por sus propios hijos en el restaurante más caro de la ciudad, con una cuenta que representaba todos mis ahorros, convertida en el hazmerreír de extraños, traicionada de la manera más cruel posible por las personas que más amaba en el mundo. Pero algo extraño sucedió en ese momento. En lugar de llorar, en lugar de desesperarme, en lugar de suplicar, sentí como algo se congelaba dentro de mí. Una frialdad que nunca había experimentado se apoderó de mi mente. No iba a llorar. No iba a suplicar. No iba a darles esa satisfacción. Mi venganza acababa de nacer. Saqué mi tarjeta de crédito con manos firmes y se la entregué al mesero. «Por favor, agregue el 20% de propina», le dije con una voz tan calmada que hasta yo misma me sorprendí. El hombre me miró con respeto y algo parecido a la admiración. Francisco y Esther me observaban con los ojos muy abiertos, esperando que explotara, que gritara, que hiciera una escena. Pero no lo hice. Mientras esperábamos que procesaran el pago, saqué mi teléfono y comencé a hacer algo que mis hijos jamás esperarían: documentar todo.
Tomé una foto de la cuenta, grabé un audio describiendo lo que acababa de pasar, fotografié el restaurante, la mesa, incluso tomé una selfie con Francisco y Esther para mostrar que ellos habían presenciado toda la traición. Abuela, me susurró Francisco, ¿estás bien? Te ves diferente. Tenía razón. Me sentía diferente. La mujer que había entrado a ese restaurante hace 3 horas, la abuela ingenua que creía en las buenas intenciones de su familia, había muerto en esa mesa. La mujer que estaba pagando esa cuenta era alguien completamente nuevo. Estoy perfectamente bien, mijo, le respondí mientras guardaba el comprobante de pago en mi bolsa. De hecho, nunca me he sentido más clara en toda mi vida. El mesero me devolvió la tarjeta y me agradeció con genuina cortesía. Al menos él había sido honesto conmigo durante toda la noche. Salimos del restaurante y caminamos hacia la parada del autobús. Francisco me ofreció llamar a sus padres para que vinieran por nosotros, pero yo negué con la cabeza. No necesitamos nada de ellos, le dije con una firmeza que lo sorprendió. Podemos llegar a casa perfectamente solos. Durante el viaje en autobús, los nietos me miraban como si fuera un animal peligroso. Esperaban gritos, lágrimas, una crisis nerviosa. Pero yo permanecí en silencio, observando las luces de la ciudad a través de la ventana, planeando cada movimiento que haría en los próximos días. Mi mente trabajaba como nunca antes, fría, calculadora, implacable. Francisco, le dije de repente, tú sabías lo que iban a hacer tus padres. Mi nieto negó desesperadamente con la cabeza. Te juro que no, abuela. Esther y yo pensábamos que era una cena normal para celebrarte. Cuando mamá nos dijo que viniéramos elegantes, creímos que era por ti. Esther intervino con la voz quebrada. Suegra, nosotros no sabíamos nada. Cuando papá y mamá empezaron a irse, nosotros no entendíamos qué pasaba. Pensamos que tal vez había una emergencia real. Sus lágrimas eran genuinas, y eso me tranquilizó. Al menos mis nietos no habían sido parte de la conspiración. Llegamos a casa cerca de medianoche. Los ayudé a cambiarse de ropa y los mandé a dormir, pero yo no podía ni pensarlo. Mi mente estaba demasiado activa, demasiado ocupada planeando. Me senté en mi mesa de la cocina con mi laptop vieja y comencé a trabajar. Primero, busqué en internet toda la información que pude sobre Roberto y Verónica. Mi hijo trabajaba en una empresa de seguros donde su reputación era muy importante. Cualquier escándalo público podría afectar seriamente su carrera. Verónica trabajaba en una oficina gubernamental donde la imagen personal también era crucial para los ascensos. Luego investigué sobre Carmen. Ella trabajaba como maestra en una escuela privada muy prestigiosa donde los padres de familia pagaban fortunas por mantener a sus hijos lejos de cualquier tipo de controversia. Si los padres descubrían que una de las maestras era capaz de abandonar a una anciana con una cuenta de $8,000, su trabajo peligraría inmediatamente. Pero no me conformé con eso. Busqué sus perfiles en redes sociales, sus contactos, sus amigos, sus colegas. Roberto presumía constantemente en Facebook sobre sus éxitos profesionales y su familia unida. Verónica subía fotos en Instagram mostrando su estilo de vida, sus viajes, sus compras caras. Carmen publicaba en LinkedIn artículos sobre valores familiares y respeto a los mayores. La ironía era deliciosa. Ahí estaban, proyectando una imagen pública de personas exitosas y morales, mientras acababan de cometer el acto más cobarde y despreciable que yo había visto en mi vida. Pero esa contradicción iba a ser exactamente su perdición. Tomé mi teléfono y comencé a hacer llamadas. La primera fue a mi amiga Rosa, que trabajaba en el periódico local como reportera de la sección de interés humano. Rosa y yo habíamos sido amigas durante 30 años, y ella conocía perfectamente a mis hijos desde que eran pequeños. Rosa, le dije cuando contestó, necesito contarte algo que acaba de pasarme. Pero antes quiero preguntarte, ¿todavía buscas historias sobre el maltrato a los ancianos para tu columna? Rosa me confirmó que sí, que era uno de los temas más leídos de su sección. Perfecto, le respondí, porque tengo la historia del año para ti. Le conté todo. Cada detalle, cada palabra cruel que había escuchado, cada momento de humillación. Rosa se quedó en silencio durante varios minutos después de que terminé. Lilia, me dijo finalmente, esto es horrible. ¿Estás segura de que quieres que publique esta historia? Va a ser muy duro para tus hijos.
Rosa, le respondí con una voz que no reconocía como mía, mis hijos dejaron de existir para mí esta noche. Lo que tú vas a publicar es la historia de 3 adultos cobardes que abandonaron a una anciana en un restaurante después de hacerla gastar sus ahorros de toda la vida. Los nombres, las fotos, todo. Quiero que toda la ciudad sepa qué clase de personas son. Mi segunda llamada fue a Miguel Ángel, el hijo de mi vecina, que trabajaba como social media manager para varias empresas locales. Miguel, le dije, tú sabes cómo hacer que una historia se vuelva viral en Internet. Me confirmó que sí, que era exactamente su trabajo. Perfecto. Voy a necesitar tus servicios, y te voy a pagar muy bien por ellos. La tercera llamada fue la más dolorosa, pero la más necesaria. Llamé a mi abogado, el mismo que había manejado la herencia de Miguel. Licenciado Ramírez, le dije, necesito cambiar mi testamento. Completamente. Mañana mismo. ¿Estás segura, Lilia?, me preguntó. Es una decisión muy importante. Le expliqué brevemente lo que había pasado. El hombre se quedó callado durante un rato largo. Entiendo perfectamente, me dijo finalmente. Ven a mi oficina mañana a las 9 de la mañana. Vamos a hacer todos los cambios que necesites. Mientras hablaba con el abogado, comencé a escribir una lista de todas las personas que conocían a Roberto, Verónica y Carmen. Sus jefes, sus compañeros de trabajo, sus amigos, sus vecinos, los padres de los compañeros de escuela de Esther, los profesores de Francisco. Era una lista larga, muy larga. También hice una lista de todas las mentiras que me habían contado durante años. Todas las veces que me habían pedido dinero prestado y nunca me lo habían devuelto. Todas las veces que habían usado mis servicios de niñera gratuita mientras ellos se divertían. Todas las veces que me habían hecho sentir culpable por no dar más, por no hacer más, por no ser más útil para ellos. La cuenta de $8,000 no era solo el pago de una cena. Era el pago de años de humillaciones, de manipulaciones, de abuso emocional. Era el precio que habían puesto a mi dignidad, pensando que podían comprarla tan barato. Pero se habían equivocado. Mi dignidad no estaba en venta, y ellos estaban a punto de descubrir que había cosas mucho más valiosas que el dinero. Cerca de las 3 de la madrugada, terminé de planear la primera fase de mi venganza. No iba a ser rápida, no iba a ser fácil, pero iba a ser completa. Cada uno de mis hijos iba a pagar por lo que me había hecho, y el precio iba a ser mucho más alto de lo que jamás imaginaron. Me fui a dormir con una sonrisa en los labios por primera vez en años. Desperté a las 6 de la mañana con una claridad mental que no había tenido en décadas. Francisco y Esther seguían durmiendo, agotados por la noche horrible que habían vivido. Preparé el desayuno como siempre, pero esta vez con una diferencia. Por primera vez en años, me sentía completamente en control de mi propia vida. Mientras los nietos desayunaban, mi teléfono comenzó a sonar. Era Verónica, con esa voz falsamente preocupada que usaba cuando quería manipularme. Ay, mami, ¿cómo amaneciste? Esperamos que no estés molesta por lo de anoche. Fue una situación muy rara, ¿verdad? Su tono era tan condescendiente que me dieron ganas de colgarle inmediatamente. No estoy molesta, mija, le respondí con una calma que la descolocó. De hecho, fue una noche muy reveladora. Aprendí muchas cosas importantes sobre mi familia. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Verónica esperaba gritos, reproches, lágrimas. Mi tranquilidad la estaba poniendo nerviosa. Bueno, mami, tal vez podemos vernos más tarde para hablar y... comenzó a decir, pero yo la interrumpí. No será necesario. Verónica, tengo muchas cosas que hacer hoy. Cosas muy importantes. Colgué antes de que pudiera responder, dejándola con la palabra en la boca. A las 9 en punto estaba en la oficina del licenciado Ramírez. Era un hombre mayor, honesto, que había conocido a Miguel y respetaba mucho a mi familia. Cuando le conté los detalles de lo que había pasado la noche anterior, su expresión cambió completamente. La decepción y la indignación se reflejaban claramente en su rostro. Lilia, me dijo moviendo la cabeza con tristeza, en 40 años de carrera he visto muchas cosas terribles, pero lo que me cuentas es de lo más cruel que he escuchado. Tus hijos no merecen ni un centavo de tu herencia. Sus palabras me confirmaron que estaba tomando la decisión correcta. Redactamos un testamento completamente nuevo.
Todo lo que había sido destinado para Roberto y Verónica ahora iría directamente a Francisco y Esther, pero ellos no podrían acceder al dinero hasta cumplir 25 años. Mientras tanto, el dinero quedaría en un fideicomiso administrado por el licenciado. Además, destiné una parte importante a la casa hogar para ancianos abandonados, una institución que conocía bien porque algunas de mis amigas habían terminado ahí cuando sus familias las rechazaron. ¿Estás segura de esto?, me preguntó el abogado mientras revisábamos los documentos. Es una decisión que no podrás revertir fácilmente. Me quedé pensando unos segundos, recordando las carcajadas crueles de la noche anterior, y asentí con firmeza. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Saliendo de la notaría, me dirigí directamente a las oficinas del periódico local. Rosa me estaba esperando con una grabadora y una fotógrafa. Lilia, me dijo abrazándome, estuve pensando en tu historia toda la noche. Esto va a tener un impacto enorme en la ciudad. Me sentó frente a su escritorio y comenzamos la entrevista más importante de mi vida. Le conté todo nuevamente, pero esta vez con lujo de detalles. Los nombres completos de Roberto, Verónica y Carmen. Sus lugares de trabajo. La cifra exacta de la cuenta. Las palabras exactas que había escuchado cuando se reían de mí en la calle. Rosa tomaba notas furiosamente mientras la fotógrafa capturaba cada expresión de mi rostro. ¿Tienes alguna prueba de lo que me cuentas?, me preguntó Rosa con profesionalismo. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de la cuenta, los audios que había grabado, las imágenes del restaurante. También le mostré mis estados de cuenta bancarios para probar que efectivamente había pagado esa cantidad de dinero. La fotógrafa me pidió que posara con la cuenta del restaurante en las manos. Queremos que los lectores vean la cifra exacta, me explicó. $8,000 es más dinero del que muchas familias ven en meses. Posé con dignidad, sosteniendo ese papel que representaba mi humillación pero también mi liberación. Después de terminar la entrevista, Rosa me acompañó a conocer a Miguel Ángel en su oficina de marketing digital. Era un joven inteligente que entendió inmediatamente la magnitud de la historia. Señora Lilia, me dijo, esta historia tiene todos los elementos para volverse viral: injusticia, familia, dinero, traición. Va a explotar en redes sociales. Miguel Ángel me explicó su estrategia. Primero, publicaría la historia en Facebook en varios grupos locales, especialmente en los grupos de madres y abuelas de la ciudad. Luego la subiría a Instagram con hashtags que atraerían atención nacional. También la enviaría a influencers locales que se especializaran en temas de justicia social. ¿Cuándo quiere que empecemos?, me preguntó. Ahora mismo, le respondí sin dudar. Mientras más rápido empiece, mejor. Miguel Ángel sonrió con malicia. Me gusta su estilo, señora. Sus hijos no van a saber que los golpeó. Regresé a casa para encontrar a Francisco y Esther haciendo tarea en la mesa de la cocina. Se veían preocupados, como si esperaran que en cualquier momento sus padres llegaran a pedirles explicaciones. Abuela, me dijo Francisco, ¿qué va a pasar ahora? Mamá y papá van a seguir enojados contigo. Me senté con ellos y les tomé las manos. Niños, les dije con toda la honestidad que pude, lo que pasó anoche va a traer consecuencias. Sus padres van a tener que enfrentar lo que hicieron. Puede ser difícil para ustedes al principio, pero a la larga, va a ser mejor para todos. Ellos asintieron con madurez que me sorprendió. ¿Nosotros vamos a estar bien?, preguntó Esther con voz pequeña. Ustedes van a estar perfectamente bien, le aseguré. Pase lo que pase, yo siempre voy a cuidarlos. Pero sus padres van a tener que aprender que las acciones tienen consecuencias. Esa tarde, Rosa me llamó para confirmar que la historia saldría publicada al día siguiente en la primera plana de la sección local. Lilia, me dijo, mi editor está fascinado con tu historia. Dice que es exactamente el tipo de contenido que necesitamos para mostrar los problemas sociales reales de nuestra comunidad. Miguel Ángel también me llamó para decirme que ya había comenzado a subir contenido a las redes sociales. Señora, ya estamos viendo las primeras reacciones y están siendo muy fuertes. La gente está indignada con sus hijos. Algunos comentarios son tan duros que hasta me dan pena por ellos. Su voz sonaba emocionada. Esto se va a volver gigantesco. Por la noche, decidí hacer algo que no había hecho en años.
Me di un baño largo con sales relajantes que había comprado hace meses, pero nunca había usado porque me parecía un gasto innecesario. Mientras me relajaba en la bañera, pensé en Miguel. ¿Qué harías tú en mi lugar?, le pregunté al aire, como solía hacer cuando extrañaba su consejo. La respuesta llegó claramente a mi mente, como si le estuviera susurrándome al oído: defenderte, Lilia. Siempre te dije que eras más fuerte de lo que creías. Es hora de que el mundo lo vea. Sentí una paz profunda, como si mi esposo me estuviera dando su bendición para lo que estaba a punto de desatar. Antes de acostarme, revisé una vez más todos los documentos que había preparado: el Nuevo Testamento, las copias de la cuenta del restaurante, las grabaciones de audio, las fotos. Todo estaba listo. Mañana comenzaría oficialmente la segunda fase de mi venganza, y sabía que no habría vuelta atrás. Me dormí pensando en las palabras crueles que Roberto había dicho: al fin esa vieja tacaña va a servir para algo útil. Tenía razón en una cosa: iba a servir para algo muy útil. Iba a servir para enseñarles la lección más cara de sus vidas. Roberto me había llamado tacaña. Verónica me había llamado miserable. Carmen me había llamado patética. Pero mañana, cuando vieran sus nombres y sus fotos en primera plana del periódico, cuando sus teléfonos empezaran a sonar sin parar con llamadas de personas indignadas, cuando sus jefes les pidieran explicaciones, cuando sus amigos comenzaran a evitarlos, entonces sabrían el verdadero significado de esas palabras. La cuenta de $8,000 había sido solo el primer pago. El verdadero costo de su crueldad apenas estaba empezando. Desperté a las 5 de la mañana del día que cambiaría la vida de mis hijos para siempre. No había dormido mucho, pero me sentía más despierta y alerta que nunca. Preparé café y me senté en mi cocina a esperar. Sabía que el periódico se distribuía a las 6 de la mañana, y que Miguel Ángel había programado las publicaciones en redes sociales para las 6:30. A las 6:15, mi teléfono comenzó a sonar. Era mi vecina Elena, con la voz llena de incredulidad. ¿Lilia? Lilia, ¿estás viendo el periódico? Dios mío, no puedo creer lo que estoy leyendo. Le dije que sí, que sabía perfectamente lo que decía el periódico porque yo había dado la entrevista. Elena se quedó en silencio durante varios segundos antes de decir: «Ay, mija, qué hijos tan desgraciados tienes. Pero qué bien que los hayas exhibido públicamente. Se lo merecen». A las 6:30 comenzó la avalancha. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de amigas, vecinas, conocidos que habían leído la historia. Todas me expresaban su apoyo y su indignación hacia Roberto, Verónica y Carmen. Siempre supe que esos niños no te valoraban, me decía una tras otra. Pero esto sobrepasa todo lo imaginable. Miguel Ángel me llamó eufórico: «Señora Lilia, esto es increíble. La publicación en Facebook ya tiene más de 1000 reacciones y se está compartiendo como loco. En Instagram los comentarios no paran de llegar. Todo el mundo está indignado con sus hijos». Me explicó que había etiquetado las empresas donde trabajaban Roberto y Verónica, y que ya había gente comentando directamente las páginas de esas compañías. Francisco y Esther desayunaron en silencio, notando la actividad frenética de mi teléfono. «Abuela», me preguntó Francisco finalmente, «¿qué está pasando? ¿Por qué llama tanta gente?». Les expliqué que había decidido contar públicamente lo que había pasado en el restaurante, y que la gente de la ciudad estaba reaccionando con mucho apoyo hacia mí y mucho enojo hacia sus padres. «¿Papá y mamá ya saben?», preguntó Esther con preocupación. «Todavía no», le respondí, «pero van a saberlo muy pronto». Como si hubiera invocado sus nombres, el teléfono sonó y vi el nombre de Roberto en la pantalla. Había llegado el momento que había estado esperando. «¿Mamá? ¿Mamá?», gritaba Roberto al teléfono con una desesperación que nunca le había escuchado. «¿Qué diablos hiciste? ¿Por qué está nuestra foto en el periódico? ¿Por qué dice que abandonamos a una anciana en un restaurante?». Su voz se quebraba entre la rabia y el pánico. «Porque eso fue exactamente lo que hicieron», le respondí con una calma que lo desquició aún más. «Ustedes abandonaron a una anciana en un restaurante después de hacerla gastar $8,000. Yo soy esa anciana, Roberto. Tu madre». El silencio del otro lado del teléfono era ensordecedor. «Pero mamá, eso fue solo una broma». «No era para tanto», gritó finalmente. «Nosotros íbamos a regresar». Su excusa era tan patética que me dieron ganas de reír.
Una broma que costó $8,000, ¿Roberto? ¿Una broma que me hizo llorar de humillación? ¿Una broma donde se reían de mí llamándome tacaña y patética en la calle? ¿Nos escuchaste?, preguntó con horror. Lo escuché todo, le confirmé. Cada palabra cruel, cada carcajada, cada insulto. Y ahora toda la ciudad también lo sabe. Roberto comenzó a llorar al teléfono, pero ya no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico por las consecuencias que estaba enfrentando. Mamá, por favor, tienes que hablar al periódico, tienes que decirles que retiren la historia. Mi trabajo, mi reputación, todo se está yendo al carajo. Mi jefe ya me llamó, quiere verme en su oficina inmediatamente. Su desesperación era música para mis oídos. No voy a retirar nada, Roberto, le dije firmemente. Ustedes tomaron la decisión de humillarme públicamente en ese restaurante. Ahora yo tomo la decisión de que el público sepa qué clase de personas son. Colgué el teléfono antes de que pudiera seguir suplicando. Inmediatamente sonó otra vez. Era Verónica, y estaba histérica. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Mi jefe me está pidiendo explicaciones. Mis compañeras de trabajo me están mirando como si fuera un monstruo. Tienes que arreglar esto ahora mismo. Su voz era un chillido agudo de pánico puro. ¿Ahora te importa cómo te miran?, le pregunté con sarcasmo. ¿Ayer no te importó cómo me miraban a mí los clientes del restaurante cuando me quedé sola con esa cuenta? ¿No te importó cómo se rieron de mí los meseros? ¿Por qué ahora sí te importa la opinión de los demás? Eso es diferente, mamá. Tú eres nuestra madre, se supone que nos debes proteger, no destruirnos. La ironía de sus palabras era tan grande que me quedé sin aliento por un momento. Exactamente. Verónica. Yo soy su madre, y ustedes se supone que me debían proteger, no humillar. Pero decidieron convertirme en su víctima. Ahora enfrentan las consecuencias. Carmen también llamó, llorando descontroladamente. Suegra, por favor, piense en Esther. ¿Cómo va a afectar esto a mi hija? Los padres de sus compañeros de clase ya están hablando. La directora de la escuela me citó para una reunión urgente. Van a despedirme. Su llanto era genuino, pero ya no me generaba compasión. Debiste pensar en Esther antes de reírte de su abuela en la calle, le respondí. Debiste pensar en cómo se sentía tu hija viendo a su abuela humillada y abandonada. Pero no lo hiciste. Solo pensaste en tu diversión cruel. Carmen siguió llorando, pero yo ya había colgado. Miguel Ángel me llamó con actualizaciones constantes. Señora Lilia, esto se está volviendo nacional. Varios influencers grandes están compartiendo la historia. Un canal de televisión local quiere hacer una entrevista con usted. Y lo mejor de todo, la página de Facebook de la empresa de seguros donde trabaja Roberto está siendo bombardeada con comentarios negativos. Rosa también me llamó emocionada. Lilia, mi editor dice que esta es la historia más leída del año en nuestro periódico. Los clics online no paran de crecer. Varios medios nacionales nos están pidiendo permiso para reproducir la historia. ¿Estás dispuesta a dar más entrevistas? Todas las que sean necesarias, le respondí sin dudar. Quiero que esta historia llegue lo más lejos posible. Rosa me programó entrevistas para televisión local, radio y varios podcasts especializados en temas familiares. A mediodía, Francisco llegó corriendo de la escuela. Abuela, me dijo con los ojos muy abiertos, todos en la escuela están hablando de lo que pasó. Los maestros, los estudiantes, hasta el director. Todo el mundo dice que hiciste muy bien en exponer a mis papás. Me abrazó fuertemente. Estoy orgulloso de ti, abuela. Nunca te había visto tan fuerte. Esther llegó una hora después, también corriendo. Abuela, mamá fue por mí a la escuela llorando. Me dijo que tengo que rogarle que quite la historia del periódico. Pero yo le dije que no, que lo que hicieron estuvo muy mal y que se merecen las consecuencias. Mi nieta de 14 años tenía más dignidad que sus propios padres. Esa tarde, Roberto apareció en mi casa sin avisar. Se veía terrible, ojeras profundas, ropa arrugada, cabello despeinado. Mamá, me suplicó de rodillas en mi sala, te juro que voy a devolverte hasta el último centavo. Pero por favor, habla al periódico.
Diles que fue un malentendido. Mi carrera está destruida. Carmen perdió su trabajo. Verónica está en licencia psiquiátrica. ¿Licencia psiquiátrica?, pregunté con curiosidad genuina. Sí, confirmó Roberto llorando. Se está medicando para la ansiedad. Dice que no puede salir a la calle porque todo el mundo la reconoce y la señala. Su jefe la puso en revisión disciplinaria. Puede perder su trabajo también. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la satisfacción completa. Mis hijos estaban experimentando exactamente lo que yo había sentido en ese restaurante. Humillación pública, señalamientos, pérdida de dignidad. La diferencia era que yo no me lo merecía, y ellos sí. Roberto, le dije mirándolo directamente a los ojos, cuando ustedes me abandonaron en ese restaurante, cuando se rieron de mí en la calle, cuando me llamaron tacaña y patética, ¿pensaron en las consecuencias? ¿Se preguntaron cómo me iba a sentir? ¿Les importó mi dignidad? Roberto negó con la cabeza, derrotado. Ahora ustedes saben exactamente cómo me sentí esa noche. Y esto recién está empezando. La segunda semana después de la publicación de la historia fue cuando realmente comenzó a verse el poder destructor de la verdad. Miguel Ángel me llamaba cada mañana con nuevas actualizaciones que me llenaban de una satisfacción que jamás había experimentado. Señora Lilia, me decía con emoción, la historia ya tiene más de 100.000 compartidos en Facebook. Ha llegado a México, Colombia, Argentina. La gente está usando los nombres de sus hijos como sinónimo de hijos desagradecidos. Roberto había perdido su trabajo el viernes de la primera semana. Su jefe, un hombre mayor que valoraba mucho los principios familiares, no pudo tolerar tener en su empresa a alguien capaz de abandonar a su propia madre con una cuenta de $8,000. La imagen de nuestra compañía de seguros se basa en la confianza y los valores familiares. Le había dicho según me contó Roberto llorando por teléfono. ¿Cómo vamos a confiar en que cuides las necesidades de nuestros clientes si no puedes ni cuidar a tu propia madre? Carmen había corrido la misma suerte. La escuela privada donde trabajaba como maestra había recibido decenas de llamadas de padres indignados que no querían que una persona tan cruel estuviera cerca de sus hijos. ¿Qué valores puede enseñar a nuestros hijos alguien que abandona a una anciana?, había preguntado una madre en la reunión de emergencia que convocó la directora. Carmen fue despedida inmediatamente, con una carta en su expediente que prácticamente le impedía conseguir trabajo en cualquier otra institución educativa de la ciudad. Verónica era la que peor la estaba pasando. Su trabajo en la oficina gubernamental requería trato directo con el público, y la gente la reconocía constantemente. Había videos virales en TikTok de personas confrontándola en la calle, preguntándole cómo se sentía ser famosa por abandonar a su madre. Su jefe la había puesto en licencia administrativa mientras evaluaban si su comportamiento era compatible con servir al público. El gobierno no puede tener empleados que generen este tipo de controversias, le habían explicado. Pero la verdadera justicia estaba llegando de maneras que ni siquiera había planeado. Rosa me contó que había recibido una llamada del Banco Nacional, donde Roberto había solicitado un préstamo para un auto nuevo el mes anterior. Lilia, me dijo Rosa riéndose, le negaron el préstamo. El gerente del banco le dijo textualmente que no podían confiar en alguien capaz de engañar económicamente a su propia madre. Carmen había intentado conseguir trabajo en otras escuelas, pero su historia la precedía. Una directora de un colegio cercano había llamado a Rosa para verificar los detalles de la historia antes de contratarla. No podemos arriesgarnos, le había dicho la directora a Rosa. Los padres de familia son muy estrictos con los valores morales de los maestros. Miguel Ángel me mostró capturas de pantalla de grupos de WhatsApp de madres de familia donde circulaban las fotos de Roberto, Verónica y Carmen con advertencias. Tengan cuidado con estas personas. Son capaces de abandonar a una anciana. Imagínense qué podrían hacerle a nuestros hijos. La paranoia social que habían generado era su propia condena. Pero lo que más me satisfacía eran las historias que llegaban de personas que habían sido inspiradas por mi ejemplo. Rosa me contó de una señora de 70 años que había confrontado a sus hijos después de leer mi historia, exigiendo respeto y consideración. Tu historia está empoderando a los adultos mayores en toda la región, me dijo Rosa. Están aprendiendo que no tienen que aguantar maltratos solo porque son familiares. Una mañana llegó a mi casa una reportera de televisión nacional con un equipo de cámaras. Señora Lilia, me dijo la joven periodista, su historia ha tocado el corazón de millones de personas.
Estaría dispuesta a participar en nuestro programa especial sobre maltrato a adultos mayores. Acepté inmediatamente. Era exactamente la plataforma que necesitaba para llevar mi mensaje más lejos. Durante la entrevista televisiva, mostraron la cuenta original del restaurante, las fotos que Miguel Ángel había tomado de mis hijos riéndose en las redes sociales antes de que las eliminaran, y testimonios de personas que los conocían y confirmaban su comportamiento egoísta a lo largo de los años. La conductora, una mujer de mediana edad, no pudo contener las lágrimas mientras yo relataba los detalles de esa noche. «Señora Lilia», me preguntó la conductora, «después de todo lo que ha pasado, ¿usted perdona a sus hijos?». La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta salió clara y firme. El perdón es algo que se gana con arrepentimiento genuino y cambio real de comportamiento. Hasta ahora, mis hijos solo han mostrado arrepentimiento por las consecuencias, no por sus acciones. Están tristes porque los descubrieron, no porque me lastimaron. El programa se transmitió un martes por la noche y quebró récords de audiencia. Miguel Ángel me llamó al día siguiente eufórico. «Señora Lilia». El programa fue trending topic en Twitter toda la noche. Hay memes, hay comentarios de apoyo de celebridades, hay artículos en periódicos internacionales. Usted se volvió un símbolo de dignidad para los adultos mayores. Pero la consecuencia más inesperada llegó esa misma semana. El licenciado Ramírez me llamó con noticias que me llenaron de orgullo. «Lilia, la casa hogar para ancianos abandonados que incluiste en tu testamento me contactó. Han recibido donaciones millonarias después de que mencionara su trabajo en la entrevista televisiva. Quieren nombrarte presidenta honoraria de su junta directiva». Francisco y Esther estaban viviendo toda esta situación con una madurez que me sorprendía cada día. Sus compañeros de clase los trataban como héroes por apoyar a su abuela. Los maestros los felicitaban por tener principios morales tan sólidos. «Abuela», me dijo Francisco una tarde mientras hacíamos tarea juntos, «mis amigos dicen que eres la abuela más cool del mundo por no dejarte pisotear». Esther había desarrollado una nueva personalidad, más segura de sí misma. «Suegra», me dijo usando el término cariñoso que siempre había usado, «quiero ser como tú cuando sea grande. Fuerte, valiente, que no se deje de nadie». Sus palabras me llenaron de un orgullo maternal que sus propios padres nunca me habían dado. Una tarde, mientras organizaba las miles de cartas de apoyo que me llegaban de toda Latinoamérica, sonó el timbre de mi casa. Era una mujer elegante de unos 50 años que no reconocí inmediatamente. «¿Señora Lilia?», me preguntó con voz temblorosa. «Soy Patricia González, la jefa de Roberto en la empresa de seguros». Bueno, era su jefa antes de despedirlo. La invité a pasar y me contó algo que me impactó profundamente. «Señora Lilia, después de leer su historia investigué el comportamiento de Roberto en la empresa. Descubrimos que había estado estafando a clientes ancianos, convenciéndolos de comprar seguros innecesarios aprovechándose de su confianza. Lo que le hizo a usted no fue un caso aislado. Era un patrón de comportamiento con personas mayores». Patricia me explicó que la empresa había iniciado una investigación interna que reveló que Roberto había estafado a al menos 15 adultos mayores en los últimos 2 años. Su historia nos abrió los ojos sobre qué tipo de persona teníamos trabajando con nosotros, me dijo. «Hemos contactado a todas sus víctimas para reembolsarles el dinero y ofrecerles disculpas oficiales». «¿Van a denunciarlo legalmente?», le pregunté. Patricia asintió gravemente. «Ya presentamos la denuncia. Roberto va a enfrentar cargos por fraude y abuso a personas mayores. Su historia no solo expuso lo que le hizo a usted, sino que destapó toda una red de abusos que había estado cometiendo durante años». Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había descubierto, me di cuenta de que mi venganza había revelado algo mucho más grande que una traición familiar. Había expuesto a un depredador de ancianos que había estado operando bajo la protección de ser un buen hijo de familia. La ironía era perfecta. Al intentar humillarme y robarme, Roberto había terminado exponiendo todos sus otros crímenes. La cuenta de $8,000 del restaurante se había convertido en la evidencia de un patrón criminal mucho más amplio. Mi humillación pública se había transformado en la caída de un estafador serial. Mi venganza personal había evolucionado en justicia social. Y esto apenas era el principio de su caída final. Un mes después de la investigación de la empresa de seguros, llegó el momento del clímax absoluto de mi venganza. El fiscal de la ciudad había decidido llevar a cabo una investigación completa sobre Roberto,
y los resultados fueron aún peores de lo que cualquiera había imaginado. El licenciado Ramírez me llamó una mañana con noticias que me dejaron sin palabras. Lilia, encontraron evidencia de que Roberto había estado estafando ancianos durante 5 años, no 2. El monto total de sus fraudes supera los $200,000. La investigación había revelado que Roberto usaba exactamente la misma táctica conmigo que había perfeccionado con sus víctimas: generar confianza, crear situaciones de vulnerabilidad emocional, y luego explotar económicamente a personas mayores que confiaban en él. Tu historia no solo lo expuso, me explicó el licenciado, sino que ayudó a que otras víctimas se animaran a denunciar. Ya hay 28 casos confirmados de fraude. Miguel Ángel llegó a mi casa esa tarde con una tablet llena de noticias. Señora Lilia, su historia original ha generado todo un movimiento. Han creado la Ley Lilia, en el Congreso Estatal, una propuesta para endurecer las penas por maltrato económico a adultos mayores. Usted se convirtió en un símbolo nacional de resistencia. Me mostró artículos de periódicos de todo el país que usaban mi nombre como sinónimo de dignidad y justicia para los ancianos. Verónica había intentado contactarme múltiples veces, pero yo había bloqueado su número. Sin embargo, logró llegar hasta mi casa una tarde, acompañada de un abogado. Se veía demacrada, había perdido mucho peso, y tenía la mirada vacía de alguien que ha perdido toda esperanza. Mamá, me suplicó desde la puerta porque no la dejé entrar. Por favor, ayúdame. Roberto va a ir a la cárcel. Carmen está trabajando limpiando casas porque no puede conseguir trabajo como maestra. Yo estoy en terapia psicológica y tomando medicamentos para la depresión. Su abogado, un hombre joven que parecía incómodo con toda la situación, me explicó que Verónica quería llegar a un acuerdo conmigo. Señora, mi clienta está dispuesta a pagarle una compensación económica significativa si usted hace declaraciones públicas pidiendo clemencia para su familia. La propuesta era tan ridícula que me causó risa. ¿Compensación?, les pregunté con sarcasmo. ¿Cuánto vale la humillación pública? ¿Cuánto vale que me hayan llamado tacaña y patética? ¿Cuánto vale descubrir que el hijo en quien más confiaba era un estafador serial de ancianos? El abogado no supo qué responder, y Verónica comenzó a llorar descontroladamente. Mamá, te juro que no sabíamos que Roberto estaba estafando gente, me dijo entre sollozos. Lo del restaurante fue una broma estúpida, pero no sabíamos que él era un criminal. Sus lágrimas ya no me generaban compasión. Verónica, le respondí fríamente, una broma no cuesta $8,000. Y aunque no supieras de los fraudes de Roberto, tú participaste activamente en humillarme. Tú te reíste de mí en la calle. Tú me llamaste tacaña y miserable. La conversación terminó cuando Francisco salió de la casa y le gritó a su madre: Mamá, déjala en paz. Tú y papá se buscaron todo esto. La abuela no tiene que ayudarlos después de lo que le hicieron. Verónica se fue llorando, derrotada por las palabras de su propio hijo. Carmen había intentado una estrategia diferente. Me envió una carta larga, escrita a mano, donde me contaba todos sus problemas económicos y me suplicaba que intercediera por ella. Suegra, decía la carta, sé que no merezco su perdón, pero piense en Esther. Ella necesita que su madre tenga trabajo. Yo estoy dispuesta a limpiar baños toda mi vida si es necesario, pero por favor, ayude a que la gente me olvide. Le mostré la carta a Esther, que la leyó en silencio y luego la rompió. Suegra, me dijo con una madurez impresionante, mamá debió pensar en mí antes de reírse de usted en la calle. Ahora está sufriendo las consecuencias de sus decisiones, igual que usted sufrió las consecuencias de confiar en ellos. Mi nieta de 14 años tenía más sabiduría que sus padres juntos. La situación llegó a su punto culminante cuando Roberto fue arrestado oficialmente. Las imágenes del esposado saliendo de su casa aparecieron en todos los noticieros locales. Miguel Ángel me llamó emocionado: Señora Lilia, las fotos del arresto de Roberto están en primera plana de todos los periódicos. Los comentarios en redes sociales son increíbles. La gente está celebrando que finalmente haya justicia para usted y todas sus víctimas. Rosa me entrevistó nuevamente para conocer mi reacción al arresto. Lilia, me preguntó, ¿cómo se siente al ver a su hijo arrestado? La pregunta era difícil, pero la respuesta era clara: me siento aliviada de que no pueda lastimar a más ancianos. Roberto dejó de ser mi hijo la noche que me abandonó en ese restaurante.
El hombre que arrestaron hoy es un estafador que resulta compartir mi ADN, pero ya no es parte de mi familia. Durante el juicio, que se convirtió en un espectáculo mediático nacional, testifiqué como víctima principal. El fiscal me pidió que contara no solo lo que había pasado en el restaurante, sino también todos los años de manipulación emocional y económica que había sufrido de parte de Roberto. Señora Lilia, me dijo el fiscal, su testimonio es crucial para demostrar el patrón de comportamiento del acusado. El día del juicio, la sala estaba llena de víctimas de Roberto, periodistas, y cientos de personas que me habían seguido desde la publicación original de mi historia. Cuando subí al estrado, recibí una ovación espontánea que duró varios minutos. El juez tuvo que pedir orden en la sala. Mi testimonio duró 2 horas. Conté cada detalle de esa noche en el restaurante, cada palabra cruel que había escuchado, cada momento de humillación que había vivido. Pero también conté los años de abuso emocional previos, todas las veces que Roberto me había manipulado para conseguir dinero, todos los préstamos que nunca me había devuelto, todas las mentiras que me había dicho para aprovecharse de mí. Señoría, dije mirando directamente al juez, mi hijo no solo estafó a desconocidos. Me estafó a mí primero, durante años, usando mi amor de madre como herramienta de manipulación. La noche del restaurante fue simplemente la culminación de años de abuso sistemático. Mis palabras resonaron en toda la sala, y pude ver lágrimas en los ojos de varios jurados. El abogado defensor de Roberto trató de pintarme como una madre vengativa que había exagerado la situación. Pero cuando presentó esa línea de defensa, algo inesperado sucedió. Todas las otras víctimas en la sala comenzaron a murmurar indignadas. El juez tuvo que amenazar con desalojar la sala si no mantenían el orden. Señora Lilia, me preguntó el abogado defensor, ¿no cree que su reacción fue desproporcionada? Arruinar públicamente la vida de sus hijos por una cena. Su pregunta me dio la oportunidad perfecta para mi golpe final. Señor abogado, le respondí con una voz firme que se escuchó en todo el recinto, yo no arruiné la vida de mis hijos. Ellos arruinaron su propia vida con sus decisiones. Yo simplemente les quité la máscara que habían estado usando para engañar al mundo. La verdad no arruina a las personas buenas. Solo arruina a las personas que viven de mentiras. El jurado no tardó ni 2 horas en declarar culpable a Roberto de 28 cargos de fraude y abuso económico a personas mayores. La sentencia fue de 8 años de prisión y la obligación de devolver todo el dinero estafado, más compensaciones por daños emocionales a todas sus víctimas. Cuando salí del juzgado, había cientos de personas esperándome con pancartas de apoyo. Justicia para Lilia, gritaban. Gracias por defendernos. Francisco y Esther caminaron a mi lado, orgullosos de su abuela que había tenido el valor de enfrentar a un abusador, aunque fuera su propio hijo. La cuenta de $8,000 del restaurante había sido el primer domino en caer. Ahora, viendo a Roberto esposado y condenado, sabía que mi venganza estaba completa. 6 meses después del juicio, mi vida había cambiado de maneras que jamás imaginé posibles. Me había convertido en una figura pública respetada, una defensora de los derechos de los adultos mayores, y sorprendentemente, en una mujer próspera por primera vez en décadas. Las entrevistas, conferencias y colaboraciones con organizaciones benéficas me generaban ingresos que superaban por mucho mi antigua pensión. Francisco había cumplido 17 años y se había convertido en un joven extraordinario. Sus calificaciones eran excelentes. Había ganado una beca completa para la universidad y me trataba con un respeto y cariño genuinos que sus padres nunca me dieron. Abuela, me dijo una mañana mientras desayunábamos, quiero estudiar Derecho para defender a personas como tú. Quiero ser abogado especializado en protección de adultos mayores. Esther, ahora de 15 años, había florecido de maneras increíbles. Era la presidenta del consejo estudiantil de su escuela y había iniciado un programa de visitas a asilos de ancianos. Suegra, me dijo con esa sonrisa que iluminaba mi día, mis amigas dicen que quieren tener una abuela como tú. Fuerte, valiente, que no se deja de nadie. Sus palabras me llenaban de un orgullo maternal que me sanaba el corazón. Decidí mudarme de mi casita humilde a una casa más grande y cómoda en un barrio mejor. No por presumir, sino porque finalmente podía darme los gustos que me había negado toda la vida. Tenía una sala espaciosa donde recibía a los periodistas, una cocina moderna donde preparaba las comidas favoritas de mis nietos, y un jardín hermoso donde cultivaba las flores que Miguel tanto amaba. Rosa me visitó una tarde para hacerme una entrevista de seguimiento.
Lilia, me preguntó mientras tomábamos té en mi nueva sala, ¿alguna vez te arrepientes de haber expuesto a tus hijos tan públicamente? Su pregunta me hizo reflexionar profundamente antes de responder. Rosa, le dije después de un largo silencio, durante 67 años permití que me trataran como un trapo viejo. Acepté humillaciones, aguanté desprecios, justifiqué abusos, todo por el supuesto amor familiar. Esa noche en el restaurante me di cuenta de que ese amor era unilateral. Ellos recibían mi amor, pero nunca me lo dieron genuinamente. Pausé para tomar un sorbo de té. No me arrepiento de haberles mostrado al mundo quiénes eran realmente. Me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo. Miguel Ángel había expandido su negocio gracias al éxito de mi campaña, y ahora manejaba las redes sociales de varias organizaciones de derechos de adultos mayores. Señora Lilia, me dijo durante una de nuestras reuniones mensuales, usted no solo se vengó de sus hijos. Creó un movimiento social. Hay cientos de adultos mayores que han encontrado el valor para denunciar abusos gracias a su ejemplo. La Casa Hogar para Ancianos Abandonados me había nombrado oficialmente como su presidenta honoraria, y trabajaba allí 3 días a la semana como voluntaria. Era increíble ver cómo mi historia había inspirado donaciones millonarias que transformaron completamente las instalaciones. Señora Lilia, me dijo la directora, muchos de nuestros residentes llegaron aquí después de ser abandonados por sus familias, igual que usted. Verla triunfar les da esperanza de que la vida puede cambiar a cualquier edad. Un año después, Verónica intentó contactarme por última vez. Había perdido definitivamente su trabajo del gobierno y trabajaba como cajera en un supermercado. Carmen seguía limpiando casas y vivía en un apartamento pequeño con Esther, quien había elegido pasar la mayor parte del tiempo conmigo. Roberto cumplía su 2º año de prisión y, según me contó el licenciado Ramírez, había desarrollado problemas psiquiátricos graves. Mamá, me escribió Verónica en una carta que llegó por correo, han pasado más de 2 años y sigo pagando por lo que hicimos esa noche. ¿No crees que ya es suficiente castigo? Roberto está en la cárcel, Carmen y yo perdimos todo, nuestros hijos nos ven como villanos. ¿Cuándo va a terminar nuestro sufrimiento? Le respondí con una carta breve pero definitiva. Verónica, tu sufrimiento terminará el mismo día que terminó el mío, nunca. La diferencia es que yo no merecía el mío, y ustedes sí merecen el suyo. Algunas heridas son permanentes, y algunas consecuencias son irreversibles. Aprendan a vivir con las decisiones que tomaron. Francisco se graduó de preparatoria con honores y fue aceptado en la mejor universidad de derecho del país. En su discurso de graduación, me mencionó como su inspiración. Mi abuela Lilia me enseñó que la dignidad no tiene edad, que la justicia no tiene límites de tiempo, y que nunca es demasiado tarde para defenderse. Gracias a ella aprendí que el respeto no se suplica, se exige. Esther también había encontrado su vocación. Quería estudiar trabajo social para ayudar a familias disfuncionales. Suegra, me dijo una noche mientras hacíamos la cena juntas, quiero prevenir que otras familias cometan los errores que cometieron mis padres. Quiero enseñarle a la gente a valorar a sus ancianos antes de que sea demasiado tarde. En mi cumpleaños número 70, organizamos una fiesta en mi nueva casa. Vinieron Rosa, Miguel Ángel, mis amigas del barrio, algunos residentes de la Casa Hogar, y por supuesto, Francisco y Esther. No había rastro de Roberto, Verónica o Carmen, y por primera vez en décadas, no los extrañé. Durante la cena, Francisco se levantó para hacer un brindis. Por mi abuela Lilia, la mujer que nos enseñó que no hay edad para recuperar la dignidad, que no hay límites para la justicia, y que no hay familia más importante que el respeto propio. Todos aplaudieron, y yo sentí una felicidad plena que no había experimentado desde que Miguel vivía. Esa noche, sola en mi habitación, saqué la cuenta original del restaurante que había guardado como recuerdo. $8,600 con 40 centavos. El precio de mi libertad. El costo de mi dignidad recuperada. La cifra que había cambiado no solo mi vida, sino la vida de cientos de personas que habían encontrado el valor para defenderse gracias a mi ejemplo. Me acerqué al retrato de Miguel que tenía en mi mesa de noche. ¿Viste todo lo que pasó, amor?, le pregunté en voz baja. ¿Viste cómo nuestra Lilia finalmente aprendió a defenderse? Por un momento, juraría que vi su sonrisa orgullosa reflejada en el cristal del marco. Guardé la cuenta en el cajón y me preparé para dormir. Mañana tendría una nueva conferencia sobre derechos de adultos mayores,
otra oportunidad de inspirar a personas que, como yo, habían aguantado demasiado durante demasiado tiempo. Mis hijos habían esperado que esa noche en el restaurante fuera el final de su diversión cruel a mi costa. Pero se había convertido en el principio de mi nueva vida, mi renacimiento, mi venganza perfecta. Roberto había dicho que finalmente iba a servir para algo útil. Tenía razón, pero no de la manera que él esperaba. Serví para demostrar que los ancianos no somos desechables. Serví para probar que la justicia no tiene fecha de vencimiento. Serví para enseñar que algunas cuentas, una vez cobradas, transforman vidas para siempre. La cuenta del restaurante había sido pagada. Pero la cuenta de la dignidad, esa la siguen pagando ellos hasta el día de hoy. Y algunas deudas, como les enseñé a mis hijos, son para toda la vida. Algunas pontés no deben ser solo quemadas, sino completamente dinamitadas. Y yo tenía toda la dinamita del mundo. 5 años después de esa noche que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en mi oficina de la Fundación Lilia Hernández para la Protección de Adultos Mayores, la organización que creamos con las donaciones que llegaron de todo el mundo después de mi historia. A mis 72 años, tengo más energía y propósito que cuando tenía 50. Francisco se graduó de abogado el mes pasado, especializándose exactamente en lo que había prometido, defensa legal para adultos mayores víctimas de abuso familiar. Su tesis sobre maltrato económico intrafamiliar ganó el Premio Nacional de Investigación Jurídica. Abuela, me dijo el día de su graduación, todo lo que sé sobre justicia lo aprendí de ti. Esther estudia trabajo social en la misma universidad y trabaja medio tiempo en nuestra fundación. Ha desarrollado un programa revolucionario para identificar tempranamente señales de abuso en familias disfuncionales. Suegra, me dice con orgullo, vamos a evitar que otras abuelas pasen por lo que tú pasaste. Mi historia se convirtió en un libro bestseller que se tradujo a 12 idiomas. Las regalías van directamente a la fundación, donde hemos ayudado a más de 3.000 adultos mayores a escapar de situaciones de abuso. También produjeron una película basada en mi vida que ganó varios premios internacionales. La actriz que me interpretó vino a conocerme y me dijo, «Señora Lilia, usted no solo se defendió, sino que defendió a toda una generación silenciada». Roberto salió de prisión hace 6 meses, pero su vida nunca se recuperó. Vive en un apartamento diminuto, trabaja en un almacén por el salario mínimo, y tiene prohibido manejar dinero de otras personas por el resto de su vida. Intentó contactarme una vez, pero le dije a través del licenciado Ramírez que no tenía nada que decirle. Algunas relaciones, una vez rotas, no pueden repararse. Verónica emigró a otro estado, cambió de nombre, y trabaja como mesera en un restaurante pequeño. La ironía de que termine sirviendo mesas no se me escapa. Carmen siguió limpiando casas y nunca se recuperó emocionalmente. Esther me cuenta que su madre llora todas las noches, arrepentida, pero como le digo a mi nieta, el arrepentimiento que llega después de las consecuencias no es arrepentimiento real, es solo lamento por haber sido descubierta. La cuenta original de $8,000 la tengo enmarcada en mi oficina, no como símbolo de humillación, sino como símbolo de transformación. Cada vez que viene algún adulto mayor víctima de abuso familiar, le muestro esa cuenta y le digo, este papel representa el precio de mi dignidad. ¿Cuál es el precio de la tuya? Miguel Ángel expandió su empresa de marketing digital y ahora maneja las campañas de justicia social más importantes del país. Señora Lilia, me dijo en nuestra última reunión, usted no solo cambió su vida, cambió la forma en que la sociedad ve a los adultos mayores. Ya no somos vistos como víctimas pasivas, sino como personas con poder y voz. Rosa escribió un libro sobre mi historia llamado La venganza de una abuela, que también se volvió muy popular. Lilia, me dijo durante la presentación del libro, tu historia demostró que la edad no es una limitación para la justicia, sino una ventaja. La experiencia y la sabiduría son armas más poderosas que la juventud y la crueldad. Cada año, el 15 de noviembre, fecha de aquella cena fatídica, celebramos el Día de la Dignidad del Adulto Mayor en todo el país. Cientos de organizaciones realizan eventos para concientizar sobre el maltrato a personas mayores. Es increíble pensar que lo que comenzó como la peor noche de mi vida se convirtió en un día nacional de reflexión y cambio social. Mis nietos me visitan todos los fines de semana, no por obligación sino por genuino cariño. Francisco trae a su novia, una joven abogada que admira mi historia y quiere especializarse en el mismo campo. Esther trae a sus amigos,
que me tratan como a una celebridad y me piden consejos sobre cómo enfrentar situaciones difíciles en sus propias familias. Tengo una nueva rutina de vida que me llena de propósito. Los lunes doy conferencias en universidades sobre derechos de adultos mayores. Los martes trabajo en la fundación atendiendo casos nuevos. Los miércoles visito asilos para detectar casos de abandono familiar. Los jueves escribo artículos para revistas especializadas. Los viernes grabo mi podcast semanal La Voz de la Experiencia, que tiene millones de seguidores en toda Latinoamérica. Económicamente, vivo mejor que nunca. Las regalías del libro, las conferencias pagadas y mi trabajo en la fundación me dan un ingreso que me permite no solo vivir cómodamente, sino ayudar económicamente a otros adultos mayores en situación vulnerable. La ironía es deliciosa. Mis hijos me robaron $8,000, pero esa humillación me generó ingresos que superan el $1,000,000 anuales. La semana pasada recibí una carta del presidente de la República, invitándome a ser asesora honoraria del Ministerio de Bienestar Social en temas de protección a adultos mayores. A los 72 años, tendré mi primera oficina gubernamental. Miguel estaría tan orgulloso de ver a su Lilia convertida en una funcionaria pública respetada. Anoche soñé con esa noche en el restaurante, pero esta vez no fue una pesadilla. En el sueño, cuando Roberto, Verónica y Carmen se levantaban para irse, yo me levantaba también, tomaba el micrófono del restaurante y les decía a todos los comensales: señoras y señores, quiero presentarles a mis hijos, las personas que están a punto de abandonar a su madre de 67 años con una cuenta de $8,000. En el sueño, todo el restaurante se levantaba y aplaudía mientras mis hijos corrían avergonzados. Desperté sonriendo, porque me di cuenta de que ese sueño no era muy diferente de lo que realmente pasó. Solo que en la vida real, el restaurante fue el mundo entero, y el aplauso duró 5 años y sigue creciendo. Hoy tengo la vida que siempre soñé, pero nunca creí posible. Tengo respeto, tengo propósito, tengo recursos, tengo una familia real que me ama genuinamente. Y todo comenzó con una cuenta de $8,000 que mis hijos creyeron que me destruiría, pero que terminó construyendo la mejor versión de mí misma. La venganza, descubrí, no es un plato que se sirve frío. Es un plato que se sirve transformador, y el mío sigue alimentando mi alma cada día de mi nueva y extraordinaria vida.